La unidad 6 es teoría de grafos. El primer tema es el 6.1, elementos y características de los grafos. Bueno, primero, ¿qué es un grafo? Lo denotaremos con la letra G y lo llamaremos así al par ordenado formado por un conjunto finito no vacío y lo pondremos con la letra V, y un conjunto con la letra A lo representaremos de pares no ordenados de elementos del mismo. Utilizaremos la notación G es igual a, entre paréntesis, V, A, se cierra paréntesis, para designar al grafo. Aparece con gran frecuencia como respuesta a problemas de la vida cotidiana. Algunos ejemplos podrían ser grafos matemáticos que representan las relaciones binarias, como sería este ejemplo, una red de carreteras, o incluso en la computación. El subtema 6.1.1 es componentes de un grafo. Bueno, los componentes de un grafo es la arista. La arista son líneas con las que se unen los grafos y con las que se construyen también los caminos. Hay tres tipos diferentes de aristas. El primero es el adyacente, que se dice que dos aristas son adyacentes si convergen en el mismo vértice. El arista paralela se dice que dos aristas son paralelas si el vértice inicial y el vértice final son el mismo. Por último, el arista cíclica es cuando parte de un vértice para entrar en el mismo. Hay un caso especial que se llama cruce. Se considera dentro de las aristas porque es cuando dos aristas cruzan en un mismo punto. Los vértices son los puntos o nodos con los que está conformado un grafo. Llamaremos grado de un vértice al número de aristas de las que es extremo. Hay tres tipos diferentes. El primero es el vértice adyacente. Es cuando tenemos un par de vértices de un grafo U, V, si tenemos una arista que los une. Entonces U y V son vértices adyacentes y se dice que U es el vértice inicial y V el vértice adyacente. Vértice aislado es un vértice de grado 0. El vértice terminal es un vértice de grado 1. Los caminos se representan con X, Y se dice que hay un camino en G, el grafo, de X a Y. Bueno, X e Y se llaman los extremos del camino. También si los vértices no se repiten, el camino se dice propio o simple. Cuando los dos extremos de un camino son iguales, el camino se llama circuito o camino cerrado. El lazo es una arista cuyos extremos inciden sobre el mismo vértice. La valencia es el número de lados que salen o entran a un vértice. El siguiente subtema es el 6.1.2, que es tipos de grafos. El primero es el grafo simple. Aquí es cuando una arista o lado entre vértices como máximo en los que no hay lazos que conectan algún vértice consigo mismo. El grado de un nodo de un grafo simple es la cantidad de aristas o lados que concurren a él. Algunos ejemplos serían estos dos. Un grafo completo. El grafo completo es un grafo simple, pero a diferencia de que cada vértice está conectado con todos los demás vértices, estos están unidos por una arista, pero sin lazos ni lados paralelos. Este se indica como K al subíndice n. La valencia en cada uno de los vértices de los grafos completos es n a la menos 1 y el número de lados está dado por la expresión número de lados es igual a n por n menos 1 sobre 2, en donde n, en este caso, es el número de vértices del grafo. Y acá tenemos un ejemplo. El grafo bipartido es aquel con cuyos vértices pueden formarse dos conjuntos disjuntos, de modo que no haya adyacencias entre vértices pertenecientes al mismo conjunto. El grafo
Bipartido también es aquel grafo que está compuesta por dos conjuntos de vértices A y B, en donde los elementos del conjunto B, pero entre los vértices de un mismo conjunto no existe arista que los una. Y acá tenemos un ejemplo. Hay otro grafo que es el grafo bipartido completo. Este es el grafo que está compuesto por dos conjuntos de vértices, uno de ellos A y otro B. Y en cada vértice de A está unido con todos los vértices de B. Pero entre los vértices de un mismo conjunto no existe arista que los una. El grafo bipartido completo se indica como K subíndice N, M. Y acá tenemos un ejemplo. El siguiente es el grafo conexo. Este es cuando cualquier vértice V pertenece al conjunto de vértices y es alcanzable por algún otro. Otra definición es que un grafo conexo es un grafo no dirigido, de modo que para cualquier par de nodos existe al menos un camino que los une. Bueno, si no tienen idea de qué es un grafo no dirigido, es el par de vértices que representa un arco que no está ordenado. Por lo tanto, los pares vértice 1, vértice 2 y vértice 2, vértice 1 representan el mismo arco. El siguiente es el grafo plano, el cual es un grafo o multigrafo que se puede dibujar en el plano sin que se crucen sus arcos y se llamará plano. Aunque el grafo completo de K4 se suele dibujar con arcos que se cruzan como en la figura A. También se puede dibujar sin que se crucen sus arcos como en la figura B. Entonces este sería un grafo plano. El siguiente grafo es el grafo ponderado, el cual es un grafo simple que lo denotaremos como G es igual a V, A, y diremos que es un grafo ponderado si tiene asociado una función, la cual es esta, llamada función de ponderación. La imagen de cada arista, determinada por los vértices vértice I y vértice J, lo llamaremos peso de la arista o arco y lo denotaremos por W y subíndice J, ¿no? En un grafo ponderado llamamos camino corto entre dos vértices dados al camino de peso mínimo entre dichos vértices. También hay un camino más largo o camino crítico entre dos vértices dados al camino de peso máximo entre dichos vértices. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la representación de grafos. Esta se divide en dos, la representación matemática de grafos y la representación computacional de grafos. La primera, en matemáticas y ciencias de la computación, la teoría de grafos, también llamada teoría de las gráficas, estudia las propiedades de los grafos. Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices y una selección de partes de vértices llamados aristas. En la representación computacional de los grafos, existen diferentes formas de almacenar grafos en una computadora. La estructura de datos usada depende de las características del grafo y el algoritmo usado para manipularlo. Entre las estructuras más sencillas y usadas se encuentran las listas y las matrices, y aunque frecuentemente se usa una combinación de ambos. La representación de grafos se divide en dos, la matriz de adyacencia y la matriz de incidencia. La matriz de adyacencia la obtenemos al colocar tanto en las columnas como en las filas los vértices. Lo que vamos a determinar en este caso es si son adyacentes los vértices. En este caso tenemos tres vértices, entonces colocamos ABC para las filas como para las columnas. Entonces comencemos. A con A se relacionan, sí. ¿Por qué? Por el lazo. Recordemos que cuando es lazo toma el valor de 2. B con A se relaciona, sí. Entonces toma el valor de 1.
C con A se relaciona, sí, entonces toma el valor de 1. A con B se relaciona, sí, entonces toma el valor de 1. B con B se relaciona, no se relacionan, toma el valor de 0. C con B se relaciona, sí, y toma el valor de 2 porque es una arista paralela. Recordemos que cuando son aristas paralelas y los lazos toman valores de 2. A con C se relacionan, sí, entonces toma el valor de 1. B con C se relacionan, sí, igual toma el valor de 2 porque es una arista paralela. C con C se relacionan, no, entonces toma el valor de 0. Bueno, ahora vamos a ver la matriz de incidencia. En este caso tenemos que tomar en cuenta las vértices y las aristas. En este caso tenemos tres vértices que son A, B y C, y 5 aristas que son E1, E2, E3, E4 y E5. En este caso lo que vamos a hacer es sacar la incidencia que hay entre de una arista hacia una vértice. E1 incide con A, sí, toma el valor de 1. E2 incide con A, sí, toma el valor de 1. E3 incide con A, sí, toma el valor de 1. E4 y E5 no inciden con A, por lo tanto toman ambas el valor de 0. De la misma manera lo sacaremos para B. E1 incide con B, sí, toma el valor de 1. E2 incide con B, no, toma el valor de 0. E3 incide con B, no, toma el valor de 0. E4 incide con B, sí, toma el valor de 1. E5 incide con B, no, toma el valor de 0. E1 incide con C, no, toma el valor de 0. De ahí E2, E3, E4 y E5 sí inciden con C, aquí no. E2, E3, E4 y E5. E5 incide porque es un lazo, por lo tanto las 4 toman valor de 1. Como podemos ver, en cada columna hay 2 unos, excepto en E5. Bueno, esto quiere decir que A y B son adyacentes por la arista E1. Aquí tenemos el ejemplo. A y B son adyacentes por la arista E1. Igual en E2 podemos ver que A y C son adyacentes por E2. Aquí está. De igual manera en E3, A y C son adyacentes por la arista E3. En E4 vemos que BC son adyacentes, BC son adyacentes por la arista E4. Y en el caso de la columna E5 solo tenemos un 1 en C. Esto es por el lazo. Esto nos muestra que hay adyacencia, que existe adyacencia solamente aquí en C por el lazo. Bueno, continuamos con el tema teoría de grafos. Ahora el punto siguiente es el 6.3, el cual es algoritmos de recorrido y búsqueda. El primero de ellos es el camino más corto, el cual es el 6.3.1. ¿En qué consiste? Consiste en encontrar un camino entre dos vértices o dos nodos de tal manera que la suma de los pesos de las aristas que lo constituyen es mínima. Un ejemplo se daría en encontrar el camino más rápido para ir de una ciudad a otra en un mapa. En este caso, los vértices representan las ciudades y las aristas las carreteras que lo unen, cuya ponderación viene dada por el tiempo que se emplea en atravesar cada una de ellas. Así es, recordemos que la unión de dos aristas es el vértice que las une. Estas se le conocen como aristas y como vértice o nodo. Es lo que se le conoce en el tema teoría de grafos. Y así es, como el nombre lo indica, es el camino más corto para la unión de cada uno de ellos y hacer el recorrido más fácil y rápido que se pueda hacer para unir cada uno de ellos.
Existen tres tipos de caminos más cortos. El primero de ellos es desde el origen, en el cual tenemos que encontrar los caminos más cortos de un vértice origen B a todos los demás vértices del grafo. El siguiente es el camino más corto con un destino, en el cual tenemos que encontrar los caminos más cortos desde todos los vértices del grafo a un único vértice distinto. Esto puede ser reducido en el problema anterior invirtiendo el orden. Estos dos primeros, el primero nos indica que a partir del origen se tiene que desplegar para unir cada uno de ellos y poder de igual forma buscar el camino más rápido para unir, siempre y cuando se tome desde el origen. Y en el segundo caso es lo contrario, se empieza a partir de lo último para llegar a un solo sitio. Empezando desde todos los nodos, uniéndolos hasta llegar a un solo sitio, que en este caso sería el origen. El último, el cual es el problema de los caminos más cortos entre todos los pares de vértices, el cual tenemos que encontrar el camino más corto entre cada par de vértices, que sería B, B' en el grafo. Bueno, ese fue el tema 6.3.1, el cual es el de camino más corto. Ahora el siguiente, que es el 6.3.2, el cual es en anchura. ¿Y a qué se refiere? Bueno, en ciencias de la computación, búsqueda en anchura, o por sus siglas en inglés BFS, es un algoritmo para recorrer o buscar los elementos de un grafo, usando frecuentemente sobre los árboles. Intuitivamente se comienza en la raíz, eligiendo algún nodo como elemento raíz en el caso de un grafo, y se exploran todos los vecinos de este nodo. A continuación, para que cada uno de los vecinos se exploren sus respectivos vecinos adyacentes, así hasta que se recorra todo el árbol. Formalmente, el BFS, por sus siglas en inglés, es un algoritmo de búsqueda de información que expande y examina todos los nodos de un árbol. Sistemáticamente, para buscar una solución, algún algoritmo no se necesita ninguna estrategia. Y así es básicamente como es nuestro árbol. Más adelante veremos detalladamente este tipo de algoritmos de recorrido y búsqueda. Bueno, ese fue el tema 6.3.2, el cual nos dice en anchura, y lo que trata es como ubicar el punto de inicio o el punto de origen para ir desplazándose hacia los demás. Por decir, si en este caso pasó ya en esta fila, la próxima a regresar sería su siguiente fila, así hasta unir cada uno de los nodos. Y de esta forma nos quedaría más o menos así para unir cada una de ellas. Es el tema 6.3.2 en anchura. Bueno, y continuando con el tema de algoritmos de recorrido y búsqueda, el último, que es el 6.3.3, el cual es en profundidad. Se refiere básicamente, también por sus siglas en inglés, DFS, es un algoritmo que permite recorrer todos los nodos de un grafo o árbol de manera ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los nodos que va localizado de forma recurrente en un camino concreto. Cuando ya no quede más nodos que visitar en dicho camino, regresa, de modo que repita el mismo proceso con una de las hermanos del nodo ya procesado. Bueno, este es el de búsqueda en profundidad. En profundidad, el nombre lo indica, hasta el último nudo que pueda encontrar. Y de igual forma, busca el origen y recorre cada uno en línea uniforme. Y regresa otra vez al punto inicial y recorre, se puede decir que el hermano que ya acaba de revisar, y así consecutivamente regresa, regresa, para unir cada uno de los nodos sin que quede ninguno fuera. Bueno, este fue el tema 6.3, algoritmos de recorrido y búsqueda. Algoritmos de recorrido y búsqueda en el tema 6.3.3 es así básicamente como nos quedará nuestra búsqueda en profundidad, la unión de cada uno de ellos, repitiendo hasta quedar ya ahora sí todos unidos y ya sin posibilidad de volver a repetir.
Así es como quedaría en búsqueda en profundidad. Continuamos con el siguiente tema. Bueno, ahora continuamos con el tema 6.4.3, el cual es la clasificación de altura y número de nodos. En este tema se ve reflejado hacia los árboles. Estaremos comentando a qué se refiere y cómo es su clasificación. Bueno, pues entonces los árboles son un conjunto importante de los grafos y es una herramienta útil para describir y estructurar, representar algún tipo de jerarquía. Un árbol dirigido tiene un nodo en el cual se le llama raíz, que en este caso sería ubicado como la raíz. Y de este nodo parten todas las conexiones a los demás nodos. A los nodos terminales se les llaman hojas y a todos los demás se les llaman nodos intermedios. De acuerdo con el número de arcos que pertenece cada nodo en un árbol, se puede clasificar. Bueno, a los nodos que dependen de otro nodo también se les conoce como nodos hijos o descendientes, y al otro se le llama como padre. En este caso, este nodo y estos dos dependen de a se le conoce como nodos hijos. Bueno, de esto se puede concluir que cada nodo padre asume raíz de subárbol. El número de subárbol que tiene nodo determina el grado del nodo. Naturalmente, el grado de las hojas es de 0. Por convención, al nodo raíz del árbol se le considera el nivel 0 del árbol. Bueno, para su clasificación en los árboles está el de altura de un nodo y altura de un árbol. Altura de un nodo es la longitud del camino más largo desde el nodo hasta al de una hoja que sea descendiente o de este nodo, y la altura de un árbol es la altura del nodo raíz. Para poder realizar búsquedas eficientes en los árboles se manejan dos características. Los árboles pueden establecer por altura o por peso. El primero de ellos, que es por la altura, es donde los hijos o nodos o hojas se intentan mantener a la misma distancia de la raíz. Bueno, a la misma distancia, ubicar entre uno y otro hacia la misma distancia de la raíz, eso es a lo que se ubica a la altura. El árbol balanceado por el peso es donde los nodos más visitados o utilizados se mantienen a poca distancia de la raíz. Recordemos que las aristas, lo que unen un nudo con otro, entre más grandes mayor peso, y de lo contrario entre menor tamaño menor peso. En este caso nuestro árbol estaría dado por la altura, ya que por el peso y la distancia de las aristas es muy grande y aumentaría el peso. Y nuestro árbol está balanceado por su altura. Y a continuación les presentaré cómo sacar la altura de un árbol. Bueno, basándonos en este ejemplo de un árbol, es muy parecido al que tenemos en la libreta. Y para sacar la altura, pues como lo indica, iniciamos desde la profundidad 0 hasta llegar a su límite y poder sacar nuestra altura. Vamos a hacerlo en la libreta. Bueno, el ejemplo anterior es el mismo. Se inicia desde la altura 0, que en este sería la profundidad 0. Y así nos vamos ubicando desde la profundidad 0, la profundidad 1, la profundidad 2, la profundidad 3, la profundidad 4 en este caso, y la profundidad 5. Y como último resultado, nuestra altura es de número 5. Y así es como se saca la altura de un árbol. Y por el número de nodos es la cantidad que se presenta en este árbol. En nuestro caso son exactamente 11 nudos lo que conforma a este árbol. Bueno, este fue el tema 6.4.3, la clasificación en altura y número de nodos. Bueno, el siguiente es propiedades de un árbol. En un árbol, dos vértices cualesquiera están unidos por un único camino. El segundo es de que el número de vértices no es menor al número de aristas del árbol. Y por último, que un árbol con más de dos vértices tiene por lo menos dos hojas. Árboles con peso.
Dado un grafo conexo, un árbol recubierto mínimo de ese grafo es un subgrafo que tiene que ser un árbol y contener todos los vértices del grafo inicial. Cada arista tiene asignado un peso proporcional entre ellos, que es un número representativo de algún objeto, distancia, etc. Y se usa para asignar un peso total al árbol recubierto mínimo, computando la suma de todos los pesos de las aristas del árbol en cuestión. Un árbol recubridor mínimo o un árbol expandido mínimo es un árbol recubridor que pesa menos o igual que otros árboles recubridores. Todo grafo tiene un bosque recubridor mínimo, en el caso de un empate, porque podría haber más de un árbol recubridor mínimo. En particular, si todos los pesos son iguales, todo árbol recubridor será mínimo. De todas formas, si cada arista tiene un peso distinto, existirá solo un árbol recubridor mínimo. La demostración de esto es trivial y se puede hacer por inducción. Si los pesos son positivos, el árbol recubridor mínimo es el subgrafo de menor costo posible, conectando todos los vértices, ya que los subgrafos que contienen ciclos necesariamente tienen más peso total. Recorrido de un árbol. Árbol binario. Preorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en preorden hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo, comenzando con el nodo de raíz. Número 1. Visite la raíz. Número 2. Atraviese el subárbol izquierdo. 3. Atraviese el subárbol derecho. Inorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en inorden hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Número 1. Atraviese el subárbol izquierdo. 2. Visite la raíz. 3. Atraviese el subárbol derecho. Postorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en postorden hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Número 1. Atraviese el subárbol izquierdo. Número 2. Atraviese el subárbol derecho. Número 3. Visite la raíz. En general, la diferencia entre preorden, inorden y postorden es cuando se recorre la raíz. En los tres, se recorre primero el subárbol izquierdo y luego el derecho. En preorden, la raíz se recorre antes que los recorridos subárboles izquierdo y derecho. En inorden, la raíz se recorre entre los recorridos de los árboles izquierdo y derecho. En postorden, la raíz se recorre después de los recorridos del subárbol izquierdo y el derecho. Redes, teorema de flujo máximo, teorema de flujo mínimo, pareos y redes de Petri. Una red de transporte es una gráfica dirigida, simple, con pesos y que debe cumplir las siguientes. Poseer una fuente o vértice fijo que no tiene aristas de entrada. Poseer un sumidero o vértice fijo que no tiene arista de salida. El peso de la arista dirigida de I a J, llamado capacidad de IJ, es un número no negativo. Ejemplo de una red que parte de un punto al que es muelle y llega a un punto Z, que es una refinería. Una red de transporte es una gráfica dirigida, simple, con pesos y que debe cumplir las siguientes. Poseer una fuente o vértice fijo que no tiene aristas de entrada. Poseer un sumidero o vértice fijo que no tiene arista de salida. De la arista dirigida de I a J, llamada capacidad IJ, es un número no negativo. En general, habrá varios flujos con el mismo valor máximo. La idea es sencilla: comenzar con cierto flujo inicial e incrementar de forma iterativa hasta que no pueda mejorarse más. El flujo resultante será el máximo. Para aumentar el valor de un flujo dado, debemos determinar un camino de la fuente al sumidero e incrementar el flujo a lo largo de ese camino. Teorema del flujo mínimo. En lo que respecta a las redes, un corte es un conjunto de corte en el cual, quedando partes disjuntivas del conjunto de vértices, vértice 1 y vértice 2, que situados en la red dejan la fuente es en una de ellas y el sumidero en la otra. Se llama capacidad de un corte a la suma. Teorema del flujo mínimo. En lo que respecta a las redes, un corte es un conjunto del corte en el cual, quedando partes disjuntivas del conjunto de vértices, vértice 1 y vértice 2, que situados en la red dejan la fuente en una de ellas y el sumidero en la otra. Se llama capacidad de un corte a la suma. Es la parte que contiene a la fuente vértice 2, es la parte que contiene al sumidero, sea F un flujo y G, y sea un corte G. Entonces la capacidad de P es mayor o igual que el valor F. Redes de Petri.
Una red de Petri es un grafo orientado con dos tipos de nodos: lugares y transiciones. Los lugares y las transiciones se unen mediante arcos y flechas. Redes: teorema de flujo máximo, teorema de flujo mínimo, pareos y redes de Petri. Una red de transporte es una gráfica dirigida, simple, con pesos y que debe cumplir las siguientes: poseer una fuente o vértice fijo que no tiene aristas de entrada, poseer un sumidero o vértice fijo que no tiene arista de salida. El peso de la arista dirigida de I a J, llamado capacidad de IJ, es un número no negativo. Ejemplo de una red que parte de un punto al que es muelle y llega a un punto Z, que es una refinería. Una red de transporte es una gráfica dirigida, simple, con pesos y que debe cumplir las siguientes: poseer una fuente o vértice fijo que no tiene aristas de entrada, poseer un sumidero o vértice fijo que no tiene arista de salida. De la arista dirigida de I a J, llamada capacidad IJ, es un número no negativo. En general, habrá varios flujos con el mismo valor máximo. La idea es sencilla: comenzar con cierto flujo inicial e incrementar de forma iterativa hasta que no pueda mejorarse más. El flujo resultante será el máximo. Para aumentar el valor de un flujo dado, debemos determinar un camino de la fuente al sumidero e incrementar el flujo a lo largo de ese camino. Teorema del flujo mínimo. En lo que respecta a las redes, un corte es un conjunto de corte en el cual quedando partes disjuntivas del conjunto de vértices, vértice 1 y vértice 2, que situados en la red dejan la fuente es en una de ellas y el sumidero en la otra. Se llama capacidad de un corte a la suma. Teorema del flujo mínimo. En lo que respecta a las redes, un corte es un conjunto del corte en el cual quedando partes disjuntivas del conjunto de vértices, vértice 1 y vértice 2, que situados en la red dejan la fuente en una de ellas y el sumidero en la otra. Se llama capacidad de un corte a la suma. Es la parte que contiene a la fuente vértice 2, es la parte que contiene al sumidero, sea F un flujo y G, y sea un corte G. Entonces la capacidad de P es mayor o igual que el valor F. Redes de Petri. Una red de Petri es un grafo orientado con dos tipos de nodos: lugares y transiciones. Los lugares y las transiciones se unen mediante arcos y flechas. Bueno, aquí en las aplicaciones de grafos y árboles nos dice que los grafos son la representación natural de las redes. Los grafos son artefactos matemáticos que permiten expresar de una forma visual muy sencilla y efectiva las relaciones que se dan entre elementos de muy diversas índoles. Un ejemplo de grafos podrían ser los organigramas, ya que dejan explícita la estructura formal de una empresa, y también los árboles genealógicos. Aquí en árboles nos dice que un árbol es un grafo simple en el cual existe un único camino entre cada par de vértices. Aquí nos dice que un árbol está compuesto por aristas y nodos. Aquí, como podemos ver, está un ejemplo de un árbol. Aquí a la primera letra se le denomina raíz. ¿Por qué raíz? Porque estamos iniciando el árbol con una letra inicial. De ahí se derivan lo que son los hijos o nodos. Lo que sería la parte central se le denomina nodos internos. Y ya las últimas letras se les denomina terminales. ¿Por qué terminales? Porque ya no sigue la sucesión del árbol. Y con esto concluiríamos lo que es la estructura de un árbol.